Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. Levante sus manos y diga conmigo: Espíritu Santo, háblanos. Señor, gracias por esta mañana. Sabemos que tú estás y sabemos que tú hablas mejor de lo que yo pueda articular mis palabras. Padre, te entrego mi corazón, mi ser, mi intelecto, mi boca, mi lengua, mis intenciones. Y que seas tú, Espíritu Santo, quien nos habla para poder entender las grandezas de tu reino, en el nombre de Yeshua. Diga conmigo: Señor, abre mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Y como siempre, la verdad, a mí me encanta venir y me encanta compartir. Yo me emociono cada domingo de poder compartir con ustedes. Y hoy tenemos la parte número 4 de la serie Enseñanzas del Reino. ¿Cuántos han aprendido cosas interesantes en esta serie? Gracias. Entonces yo te invito, ¿sí?, a que si tú no has escuchado estas 3 últimas pláticas de los domingos anteriores, por favor ve a nuestro canal de YouTube y chécalos ahí. Es muy importante, estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón. Ok, la primera parte de esta enseñanza o de esta serie fue Enseñanzas del Reino, y estudiamos lo que es un reino y qué es la importancia de pertenecer al reino de Dios. No podemos pertenecer a un reino, dijimos, si no entendemos que cada reino tiene un rey. Él es nuestro rey, nos sometemos a su voluntad y a su señorío. Después de ahí estudiamos el tema como un niño, que la verdad fue de mucha bendición para mi vida, espero que también para la tuya, y nos dimos cuenta las cualidades que tiene un niño y por qué Jesús le dijo a la gente, les decía: hey, el que no es como un niño no entrará, punto, no entrará. Entonces entendimos algunas de esas cualidades y podemos vivir bajo esas cualidades de repente. No te estoy invitando a que seas un niño inmaduro en tu vida, pero sí te estoy invitando a que algunas cualidades de un niño que presenta ante su padre las vivas para poder vivir en asombro en el reino de Dios. Es muy importante, escucha el mensaje por favor. Y la semana pasada hablamos de un tema muy interesante, que es el tema transformados. Y esta palabra es una palabra que vamos a usar muchísimo el día de hoy. Y la verdad, yo les he compartido el deseo de mi corazón con toda esta serie, porque en realidad lo que yo quiero comunicarles o lo que quiero que entendamos es que cuál es la realidad del reino de Dios. Pero sobre todo, lo que no es el reino. Yo explicaba la semana pasada la pobre explicación que hemos aprendido acerca del reino de Dios. Yo tuve pastores que me decían a mí: usted es hijo de un rey, ¿cómo que usted está en problemas financieros? Ese no es lenguaje del reino, usted no puede hablar así. Como con arrogancia, como si pertenecer al reino significa tener un grupo, una élite. Sabes, esas personas han introducido un evangelio barato de una aparente prosperidad y una aparente autoridad basada en nombres, en posiciones y en posesiones. Te recuerdo que mi rey no nació en el Holiday Inn, nació en un pesebre. Y te recuerdo que nunca trajo los mejores carruajes. Los subieron en un burrito cuando le fue bien. Antes de eso caminó. Entonces esa tontería de que para ser reino tenemos que vernos en una X posición o tener X posesiones, scratch it, cancélala. Eso no tiene nada que ver con vivir el reino de Dios en la tierra. Y amigo, yo en realidad quiero el día de hoy, y por medio de toda esta serie que vamos a continuar por un par de semanas más, el deseo de mi corazón es que tú no solamente entiendas y escuches, pero que también puedas pertenecer y por lo tanto puedas vivir el reino. Diga conmigo: poner en práctica.
Aprendimos que por cultura estamos acostumbrados a escuchar a nuestros maestros hablarnos de economía, pero nunca han tenido una empresa. Y esa forma de enseñar y ser en la vida la hemos traducido a la iglesia. Vemos mucha gente predicar de algo, pero en realidad no lo viven. Por eso Jesús era distinto, porque Jesús hablaba del reino, pero mostraba el reino. Una pequeña diferencia. Ahora quiero que me acompañes a las Escrituras para empezar el día de hoy. Vamos a algo muy interesante. ¿Cuántos tienen Netflix? Levanten la mano. Ay, ahora todos. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con quién juega? ¿Con qué equipo juega? Por favor, hombre. ¿Cuántos de ustedes tienen Netflix o Amazon Prime o cualquiera? Eso, ya los estoy viendo. Van a ver qué series están viendo. No me digan, mejor déjenlo ahí. Se vayan a aventar la mariposa del barrio. ¿Cómo se llama eso? Dios mío. Tenga cuidado con lo que mete a su casa, ¿sí? Pero esto está mejor que cualquier serie de Netflix. Dile a tu vecino, esto no te lo puedes perder. Dile. Esto está impresionante. Yo quiero que entendamos la escritura. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 17, versículo 20. Dice, ustedes, ¿qué dice ahí? No tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué declaración del maestro más impactante? ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado esta cita 1,000,000 de veces? ¿Verdad que sí? Estoy seguro que todos lo hemos leído antes. Y de hecho cuando la leemos hasta nos emocionamos. Wow, man. Woo, aleluya. I'm ready. Yes. La fe como un grano de mostaza. Yeah. Claro. ¿Cuántos leen esto y se emocionan? Yo sí. ¿Usted se emociona? Perfecto. Ahora yo espero que todos sepan lo que es un grano de mostaza, ¿verdad? Porque muchos van a decir, oh, aleluya, sí Señor. Y tienes en tu mente una nuez, ¿verdad? No, esa no es, ¿verdad? Entonces, para los que no saben qué es un grano de mostaza, bueno, yo traje lo más semejante o algo que se parece mucho, y esto es un pequeño grano de quinoa. Es más o menos para ilustrar algo, ¿vale? Ahora, yo quiero que nadie se quede con dudas. Por lo tanto, lo que yo quiero que hagas es que tomes unos granitos, toma 1 o 2, los que gustes, todo. Ok. Bueno, como les digo, este es un grano, sí es un grano de quinoa. Y es lo más semejante que conseguí a lo que es un grano de mostaza. Si no estoy equivocado, no soy ingeniero agrónomo, pero creo que el grano de mostaza es todavía un poco más pequeño, un cachito más pequeño. Y puede ser de diversos colores porque hay diferentes tipos de mostaza en el mundo. Pero es muy interesante todo esto. Ahora todo mundo ponga su granito así en la palma de su mano. Y véanlo, así pónganlo aquí y véanlo. No le sople porque se le va a caer, ¿ok? Véanlo y dime una cosa, dime qué ves. Claro que ves un granito. Pero ¿qué más? ¿Qué ves por ahí? ¿Qué puedes analizar de esto? Que es muy pequeño. Si lo miras bien, hermano, escucha, ahí en tu mano, te vas a dar cuenta que el tamaño de un grano de mostaza, escucha, es aproximadamente 10,000 veces más pequeño que el tamaño de tu mano. Hermano, una y otra vez Yeshua trabajó y se esforzó en este reino, tanto por demostrarle el reino de Dios.
Pero más que eso, Jesús quería mostrarnos la verdadera cara del reino, lo que el reino en realidad es, algo que no es normal. Diga conmigo, no es normal a nuestra realidad. En pocas palabras, lo que Jesús quería decir o dijo incansablemente, y lo que intentaba una y otra vez aquí en la tierra, es mostrarnos una realidad, y esa es la realidad del reino. Por eso hoy he titulado el mensaje La realidad del reino. Ahora, cuando tú y yo leemos esta escritura, siempre le ponemos el factor wow. Eso suena increíble, Yeshua, wow. Y nos encanta leer esto, ¿verdad? Que sí, a mí en lo personal me gusta mucho. Nos emocionamos y es más, de hecho, hasta cantamos una canción. ¿Quién se sabe esa canción? Si tuvieras fe. El güiro con todo. Mira nada más. Ahora, la verdad es que la gran mayoría de nosotros leemos esto y sí nos emocionamos mucho y decimos, wow. De hecho, nos volteamos a ver y después de un tiempo de estar en la iglesia, ya que pasan algunos añitos, nos damos cuenta que nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es igual o peor que la realidad en la que caminaba el resto de las personas que seguían a Yeshua. Escúchame, hermano, tal vez tú también te emocionas con esa canción, pero a mí en lo personal me deprime. Qué amargado, pastor. Me da tristeza. Me gusta mucho la música y la canto y no quiero decir con esto que no me gusta la canción. Eso no fue lo que dije. Pero cuando lo escucho me da tristeza. Me deprime y me decepciona. En realidad me da vergüenza. Me da vergüenza pensar lo que en verdad sí Yeshua dijo, porque Él dijo o les dice a sus discípulos, hey, si tuvieran fe, como eso no fue una palmadita así en la espalda. Eso no fue así como que, ay, muchachos, ay, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y no le hizo así. Lo que Yeshua les dice es digno de que lo escudriñemos y que lo entendamos y que lo leamos ahora, no solamente en ese versículo 20, pero en su contexto, y entendamos cuál era la situación que rodeaba todo eso. Y si leemos desde el versículo 14, desde ahí mismo en Mateo 17, diga conmigo, desde el 14, vamos a leerlo y mira lo que dice: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o a las aguas. Versículo 16. Así que lo llevé a tus discípulos. ¿Y qué dice ahí? Les dije que estaba mejor que cualquier serie de la paloma, ¿cómo era? La mariposa esa. Así que lo llevó, gente, 16 por favor una vez más. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Versículo 17, Jesús dijo, gente, ¿cómo? Wow. ¿Qué palabritas? ¿Gente qué? Y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Versículo 18, entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Versículo 19, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Yo me imagino que los discípulos han de haber estado muy afligidos. Yo lo hubiese estado, no sé de ti.
Y se acercan al maestro y dicen, hey, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Y el versículo 20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fueran tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Algunos manuscritos no registran, este género solamente sale con oración y ayuno, algunos sí, pero conocemos de la versión Reina y Valera, que hay un versículo 21 y dice, este género solamente sale con oración y ayuno. Eso nos habla del compromiso y del nivel, pero lo interesante es que Jesús hace un hincapié hacia la fe de estos hombres. Yeshua dice, ¿no pudieron sacar un demonio? Y él hace un comparativo, porque lo que Jesús hizo es hacer un comparativo con una montaña enorme a nuestros ojos, a nuestra realidad humana, una montaña gigante, enorme, y dice, si su fe fuera tan pequeña como este granito, esa cosa que ven ahí, la moverían. En otras palabras, haber sanado a ese endemoniado no era más grande que mover esa montaña. Es lo que Jesús estaba queriendo decir. Hermano, una vez más, Yeshua nos muestra algo, nos muestra su realidad, nos muestra la realidad del reino de Dios. Por eso Jesús en Mateo 17:17 dijo, como dice ahí, gente corrupta y sin fe. ¿Qué quiere decir esas palabras? Es importante que entendamos, hermano, mira, el significado correcto de esa palabra corrupta no es lo que tú y yo conocemos normalmente. No es que eran deshonestos o ladrones o malos o asesinos. No, la palabra que el griego utiliza originalmente es la palabra fratos. Disculpen si mi pronunciación en griego no es la mejor. Y esa palabra originalmente, ¿qué dice ahí? Significa perecedero o podrido. Escucha, ahora entendamos algo con mucha claridad. Y vamos a entender que lo único que es perecedero y que se pudre es lo terrenal y lo carnal. Lo que Yeshua les dice en verdad a estos discípulos, les dice, ustedes están viendo una realidad terrenal, una realidad de la tierra. Ustedes están invadidos por la realidad de este mundo. Ustedes están caminando en una realidad natural. Ustedes están derrotados por una realidad aquí. Y es una realidad que no se alinea a la realidad de mi reino. Eso es prácticamente lo que podemos sacar de esto. En Juan 18:36 Jesús dice, mi reino no es un reino terrenal. Y más adelante en el mismo versículo dice, pero mi reino no es de este mundo. Una vez más. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros seamos transformados. Diga conmigo, transformados. Pero que seamos transformados de la manera correcta. ¿Qué es eso, hermano? Yeshua inició un ministerio, y lo aprendimos en la primera parte de esta serie. Él inició diciendo, arrepentíos o arrepiéntanse. Sin embargo, arrepentirse no es solo sentirse mal por lo mal que hemos hecho. Yo creo que es hasta aquí, hasta donde hemos limitado nuestra realidad de la iglesia. Estoy arrepentido, Señor. Claro, qué bueno. Pero esta no es nuestra realidad. Y tampoco es la realidad del reino de Dios.
Amigo, escucha bien, la palabra arrepentirse que se utiliza en el original griego aquí es la palabra metanoia. Y escucha bien lo que eso significa. Es una transliteración del griego que significa, como dice ahí, pensamiento posterior o pensamiento más allá del pensamiento. Meta, la primer parte de esa palabra, significa después o más allá, y nous, que significa mente, se entiende comúnmente como un cambio transformador ¿de qué? Del corazón. La semana entrante no vayas a faltar porque vamos a estar aprendiendo cuál es el corazón. Muchos hacemos así. Este es el corazón físico, tangible, pero el corazón que habla la palabra de Dios es otra cosa y lo vamos a aprender. Especialmente una conversión espiritual. Hermano, escúchame muy bien. Una forma de pensar más allá del pensamiento. Qué interesante, ¿no? Prácticamente este es un cambio de mentalidad. Arrepentimiento no era nada más, conviértete de tus malos caminos y siéntete mal por lo que has hecho. Arrepentimiento es, da una vuelta, obviamente, deja esos caminos atrás, pero ahora entra en una realidad donde tu mente no va a entender. Algo así. El reino de Dios es algo hermoso, pero a la misma vez misterioso. Y para comprenderlo, hermano, es necesario ser transformados. Necesario ser transformados. Querido hermano, escúchame. Yeshua dijo desde un inicio: arrepiéntanse. O sea, dejen de pensar como piensan. Dejen de vivir en esta realidad. Piensen más allá de lo que su realidad terrenal aquí les permite pensar. Por eso cuando Pablo habla de ser transformados en nuestra mente, él primero dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ojo, leámoslo de nuevo. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Las conductas y las costumbres de este mundo. Las conductas y las costumbres de este mundo. Dilo conmigo: las conductas y las costumbres de este mundo. Ojo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Una persona nueva, lo que está diciendo Pablo, es que no sigue ni las tradiciones ni las formas de este mundo. Una persona transformada, ojo, ¿cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, diga conmigo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿cómo? Dígalo fuerte. ¿Qué es buena, agradable y perfecta? Hermano, ser una persona diferente es el resultado de pensar diferente. Dijimos la semana anterior, una persona se puede arrepentir de malos actos, pero no significa que ha sido transformada. Por eso vemos tantas personas que venimos a la iglesia, vienen a la iglesia o caminan: oh no, yo soy cristiano, pero viven en una realidad natural todavía. Pablo dijo: aunque somos de este mundo, ¿qué? No pertenecemos a este mundo. Por esto te digo algo, hermano, y por favor no pierdas atención. Mira, el propósito, diga conmigo propósito. El propósito del arrepentimiento es ¿qué? Fuerte. Cambiar de una realidad para hacernos conscientes de una realidad superior. Eso es lo que Jesús quería que aprendiéramos, hermano. Yeshua le dice a sus discípulos: ¿hasta cuándo necesito estar con ustedes? Caray. ¿Hasta cuándo pueden dejar de ver su realidad y ver la realidad del reino de Dios? La realidad que les he mostrado una y otra vez, porque no es como que no habían visto a Jesús hacer cosas impactantes, ¿verdad?
Te hago una pregunta. Yo me hice esta pregunta hace unos días y estábamos hablando mi esposa y yo, y nos quedamos así, dijimos, ¿qué realidad veía Yeshua en su mente? ¿No te llama la atención? A mí sí. Ahora yo sé que nos podemos poner bien estudiosos, ¿verdad? Oh, claro, es que dice la... No. Piénsalo realmente. ¿Qué realidad veía Yeshua en su mente? ¿Te has puesto a pensar qué veía él aquí? Cuando la realidad terrenal, escucha, era que no había suficiente alimento. ¿Qué realidad veía Yeshua en su mente? ¿Qué estaba él ya pensando? Cuando la realidad terrenal era un paralítico, no caminaba desde su nacimiento, ¿qué realidad veía él aquí? Cuando la realidad terrenal es que un endemoniado estaba muy atormentado, ¿qué realidad veía Yeshua aquí? Cuando la realidad terrenal era que jamás volverían a ver a Lázaro, ¿qué vio él aquí? Cuando la realidad terrenal era que jamás volverían a ver a Jesús porque había muerto, ¿qué realidad veían sus discípulos en su mente? Cuando la realidad terrenal te dice que tienes una enfermedad, ¿qué realidad ves en tu mente? Te repito una vez más, el propósito del arrepentimiento es cambiar de una realidad para hacernos conscientes de una realidad superior. Para eso estamos aquí. No nada más para que aquí me quedo y no peco para irme al cielo. Eso no. Para eso no estamos aquí solamente. Hermano, una persona arrepentida debe tener una mente transformada. Escuche, una persona con una mente transformada transforma a su familia. Una familia transformada transforma a su iglesia. Y una iglesia transformada transforma a su comunidad y transforma a su mundo. ¿Sabes, hermano? La realidad del reino de Dios es muy interesante. Muy interesante. El reino de Dios es cambiar la realidad de este mundo por la realidad de ahí arriba. Vamos a leer una vez más Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando somos personas nuevas es porque la mentalidad ha cambiado. Entonces, después de eso, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes, hermano? Al tener una mente diferente, diga conmigo, mente diferente, nos permite conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Cuando Yeshua nos enseña a orar, Él dice claramente en Mateo 6, 8 y 10, dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad, como dice ahí, en la tierra, como se cumple en el cielo. ¿Cómo es esto? La realidad del cielo aquí en la tierra.
Jesús hacía la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre, dice Pablo, que es buena, es agradable y es perfecta. Escucha, por lo tanto, la realidad del cielo es la única realidad a la cual Jesús podría alinearse aquí en la tierra. Y cuando él veía una realidad que no se alineaba con la realidad del cielo, entonces eso simplemente no era su realidad. O sea, que para Jesús no era real. O sea, que por lo tanto él sanaba y él hacía lo que leemos en la palabra que él hizo. Y por consecuencia, Yeshua hacía la voluntad del Padre. Él siempre dijo que él hacía la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Como en el cielo, sea también en la tierra. Mira, hermano, es que esa debe de ser nuestra realidad. Jesús dijo, escucha, en mi nombre, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y ellos, etcétera, etcétera. Una vez más, Mateo 17:20 dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Sabes, hermano? Quiero pedirte un favor. Espero no hayas tirado el granito que te pedí que guardaras. Vuélvelo a poner en tu mano, ahí en la palma de tu mano, en el mero centro de la palma de tu mano. Toma ese grano ahí, sin distraerte. Solo ve, ponle tus ojos ahí, ponlo frente a ti y date cuenta de algo, porque Yeshua nos estaba mostrando algo muy interesante. Velo, no te preocupes. Al ver ese granito de mostaza, Él nos enseña algo muy impactante. Él nos enseña que aún el problema más grande de este mundo se miraría así de pequeñito si tan solo aceptas la realidad de mi reino. De ese tamaño. ¿Sabes, hermano? Escucha. Jesús dijo: toda autoridad que me ha sido dada. Toda autoridad, diga conmigo, toda autoridad. Estas palabras son muy importantes. Es muy importante que las entendamos. Escucha, Satanás tiene poder, mas no tiene autoridad. Escuche. Sin embargo, a nosotros se nos es dada la autoridad en el nombre de Jesús, de Yeshua. ¿Cuánta autoridad? Fuerte. Ahora, ¿cuál es el problema, pues? Porque entendemos esto, ¿sí? Oh, sí, toda autoridad. Ustedes me han contestado todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Escucha, Satanás no tiene autoridad. Entonces, ¿qué es lo que necesita para hacer lo que hace? Necesita convencer a alguien con autoridad. ¿Y qué crees? ¿Sabes cómo lo hace? Viene a tu mente y a tus pensamientos, los ataca día y noche
Y cuando logra convencerte de algo o convencernos de algo, entonces los confesamos y hacemos una transacción con una realidad natural. Y el poder de la vida y el poder de la muerte está en lo que declaramos. Porque cada palabra que hablamos sale del corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón? Es el centro de la mente del hombre. Es el lugar donde se anidan los pensamientos más metidos que tenemos. Y la semana que entra vamos a explicar esto con mucha claridad. Desde ahí, desde el corazón del hombre, nace todo. Lo que pensamos, lo que somos, lo que hablamos. Él no tiene autoridad hasta que tú y yo decidimos dársela. Por eso molesta tanto a la humanidad, porque necesita venir y convencerlos de algo para poder llevar a cabo su plan. Nuestra realidad, hermano, debe de ser otra realidad. Nuestra realidad es la realidad del reino de Dios. Lo que más podemos aprender del reino de Dios no es conocer todos los altos y bajos, no es entender toditísimo. Vaya, yo no sé, con los entendimientos que tú quieras, llámalos como sean, los estudios que sean. La realidad del reino de Dios es que vivamos creyendo en esto y viviendo por esto. Quiero hacer una pregunta hoy, ya para terminar. ¿Cuál es tu realidad? ¿Y dónde está firme tu corazón? ¿La realidad de este mundo o en la realidad del reino de Dios? Si tuvieras fe como uno de estos, podrías decirle a esa montaña: muévete. Después, esto lo dijo después de no haber podido completar algo, una tarea del reino, los discípulos. No es el deseo de mi corazón ni fastidiarte ni molestarte, no es eso. No es venir a pararme aquí y decirte: ¿ves qué mal estás tú? ¿Ves como tú no? Pero quiero convencerte de algo. Que Jesús nunca nos miente. Y si Él dijo que toda autoridad le ha sido dada, y si nosotros podemos creer, podemos hacer algo distinto. Me atrevo a pensar que muchas de nuestras iglesias no están botadas de gente, hablando en un contexto mundial. La razón que muchas de las iglesias no están llenas, rebotadas de gente, es porque la misma iglesia ha caminado en una realidad terrenal. Nos hemos olvidado de caminar en una realidad del reino.
grandezas son para ti y son para mí. Raúl, sé que no te avisé esto, Raúl, pero la semana pasada terminamos el servicio y su hijo Iván estaba padeciendo de un dolor muy fuerte. Y nos pusimos en acuerdo, ¿verdad, hijo? Y oramos, ¿verdad? ¿Y tu dolor? ¿Se te fue? ¿Se te fue? Pues ya no lo alcances, ahí déjalo. Estas señales seguirán a los que creen. Pastor, ¿eso quiere decir que todas las enfermedades pueden sanarse? No necesariamente. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Hay veces que tú le pides a Dios sanidad y Él dice: no, es vida eterna lo que te quiero dar, ya, tranquilo. ¿Por qué? Yo tenía mejores planes que los tuyos, tranquilo. Sí lo sanó. Allá está en el cielo, sano. Y está en un mejor lugar que el suyo y el mío, se lo garantizo. Él es omnisciente, Él conoce todo y solamente Él sabe por qué lo diseñó de esa forma. Pero haga o no haga Dios, sea su nombre enaltecido y engrandado siempre. Eso es vivir tranquilo. Yo sé que hay personas hoy, estoy segurito que hay personas hoy que su realidad ha sido consumida por la realidad de este mundo. Y sé que probablemente has pasado por cuestiones muy diferentes, muy difíciles aquí en la tierra. Pero te quiero hacer una invitación. Te quiero hacer la invitación de que comiences a abrazar la realidad del reino de Dios. Pastor, ya lo he intentado todo. Está bien. Abraza una vez más la realidad del reino de Dios y di: yo me aferro a la grandeza de tu nombre, Señor. Yo me aferro a tu palabra. Yo creo una vez más, vuelvo a creer una vez más. Si ese eres tú, que necesitas un pequeño push, una pequeña palabra para recibir en tu corazón y entender que hay una realidad más fuerte que lo que este mundo nos ha presentado, no solamente levanta tu mano, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie, porque esto es para todos, pero esto es de valientes. Si tú dices: Señor, yo necesito algo más, necesito entrar en una realidad distinta, una realidad diferente, y necesito comenzar a caminar ahí día con día. Padre, yo necesito hacer tu voluntad aquí en la tierra. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor. Padre, no estamos melancólicos, estamos muy contentos porque abrazamos tu realidad. Estamos, Señor, valientes, estamos expectantes de lo que tú no has hecho ni vas a hacer. Sigues haciendo día con día. Todos los días, diga conmigo: Señor, úsame para tu gloria. Señor, que mi realidad se alinee a la realidad del reino de Dios. Entrégale todos tus sentimientos, entrégale tu corazón, tus pensamientos y dile: Padre, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Si has caído en un bache donde te falta la fe porque diferentes circunstancias te han marcado, sé sincero con tu Padre y dile: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición.
Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.